días, bienvenidos a esta edición de Al Día con Willax. Hoy viernes, ¿qué tal, Perla? ¿Cómo estás, Mari? Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la información y nos tenemos que trasladar hasta Independencia porque ha ocurrido un hecho realmente escabroso. Personal municipal encontró el cuerpo de un hombre completamente calcinado en un parque. Se llevaron una horrenda sorpresa cuando recogían maleza. Dentro de una bolsa de rafia hallaron un cadáver de un hombre cercenado y con signos evidentes de tortura. Como seguridad es que lo han dejado de otro sitio, lo han hecho y lo han traído acá y lo han botado. Como una zona desolada, nadie se da cuenta, debe ser eso. Este espeluznante hecho ocurrió en el Parque Santa Eligia, en Independencia, cuando personal de limpieza venía trabajando con total normalidad, recogiendo basura y maleza de árboles que habían sido podados. En plena faena, uno de los trabajadores abrió un costal de rafia sin imaginar que además de basura en su interior había un cuerpo degollado. Se espantaron y de inmediato este grupo de trabajadores municipales dieron aviso a las autoridades. Lo único que nosotros sabemos, han dicho solamente en la madrugada que ha habido una persona fallecida. Eso es lo que nos han reportado, nada más. Solamente ustedes saben que han dejado un cuerpo, nada más. Eso es lo que sabemos. Exacto. Es el único nada más que sabemos. ¿Qué impresión se han llevado los trabajadores? Porque debe ser aterrador encontrar en medio del trabajo un cuerpo de una persona muerta, ¿no? Claro, pues como les vuelvo a repetir, no solamente han reportado que había una persona, no sabemos a qué hora. Los trabajadores tampoco no han sabido, solamente lo encontraron y lo reportaron, nada más. Así como estos trabajadores de limpieza, personal de áreas verdes de la Municipalidad de Independencia recogía la maleza cuando de pronto se toparon con el horrible hallazgo. Enseguida llegaron peritos de criminalística y la fiscalía para el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado a la morgue central de Lima. En tanto, según indican los vecinos, el hallazgo de este cadáver representa el tercero en la zona. Claro, este ya son como 3 veces que hemos visto así. Según las primeras investigaciones de la policía, la víctima se trataría de un hombre extranjero y que habría sido asesinado por un ajuste de cuentas. Un hecho terrible y también como el dueño de una lavandería en San Martín de Porres fue asesinado durante un asalto y todo ocurrió frente a su esposa. Fue asesinado de un disparo frente a su esposa por delincuentes que ingresaron a robar a su negocio. Ingresaron 2 sujetos con el arma, me insistieron que tenía que hacer la transferencia porque si no me iban a matar como mi esposo, ¿no? Porque cuando ellos me trajeron acá, mi esposo ya estaba agonizando. César Augusto Mónago Flores, dueño de una lavandería, fue asesinado por 2 delincuentes que se hicieron pasar por clientes. En medio de amenazas y exigencias de dinero, le dispararon a la altura del pecho. Solamente ha sido un disparo, nada más. Creo que ha sido acá, pero ha traspasado hacia el pulmón, por eso es que mi esposo murió. A los 5 minutos nomás ha sido. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran cómo los asaltantes ingresaron al establecimiento ubicado en la avenida Francisco Javier Luna Pizarro, en San Martín de Porres. Uno de los delincuentes cruza la calle, lleva gorra y carga una mochila. Tras él, lo sigue su cómplice, que lleva puesto una casaca y gorra. Enseguida los ladrones obligaron al dueño de la lavandería a entregar el dinero de la caja, vaciar sus cuentas bancarias y entregar otras pertenencias de valor. Incluso amenazaron con asesinar a uno de sus hijos. Y como tengo un bebé de 4 años, al bebé también lo dispararon, me dijeron me tienes que transferir porque si no lo mato a tu hijo también. Y tuve que transferir el dinero. Se llevaron al play, dinero, hicieron que haga la transferencia. Los delincuentes cerraron el local para no despertar sospechas. Tras cometer el crimen y consolidar el asalto, estos sujetos huyeron caminando sin sobresaltos. Éramos convivientes, tenemos hijos, ¿no? Tenemos hijos y me quedo sola.
La familia de la víctima no pide justicia porque ya no cree que exista en el Perú. ¿Tú crees que hay justicia? No hay justicia en este país. Solamente vinieron 2 sujetos, entraron y ya. Por duelo, el negocio estará cerrado por unas semanas. Jonathan Navarro Berríos es un delincuente que fue asesinado de 10 disparos delante de su pareja. De acuerdo a la información que ha brindado la policía, él sería un íntimo amigo de Gerald Oropesa. Tal vez su pasado lo alcanzó varios años después. Un sangriento crimen a quien, según la Policía Nacional, era conocido como alias Cara de Dedo, hombre de confianza de Gerald Oropesa y que encontró la muerte frente a sus hijos. Los niños, porque había un niño, decían mi papá, mi papá, mi papá. ¿Cuántos niños? 3, dice. El atentado ocurrió caída la noche en la cuadra 5 del Jirón Geranios en el Cercado de Lima. Según los testigos, el hombre estaba por entrar a este vehículo negro, perteneciente a quien sería su pareja, cuando de pronto 3 sujetos se acercaron y dispararon a matar. La víctima fue identificada como Jonathan Navarro Berríos, alias Cara de Dedo, quien habría recibido al menos una decena de balazos. Además, uno de los impactos cayó en la pierna de Jessica Gil Zeta, quien vive en la zona, por lo que sus familiares de inmediato llevaron a la pareja hasta el Hospital Santa Rosa, en donde certificaron el fallecimiento del hombre. Cara de Dedo resultó herido en el atentado en el 2015 al conocido como Tony Montana Gerald Oropesa, pues al ser íntimo amigo de este, se encontraba en el Porsche que fue atacado a balazos y también con una granada. Ese mismo año, Navarro fue detenido pues fue involucrado en varios asesinatos ligados a este caso, por lo que la 8ª Fiscalía exigió cadena perpetua. Sin embargo, la justicia negó el pedido y en el 2016, tras 18 meses recluido, quedó en libertad y absuelto de los delitos que lo relacionaban con el narcotráfico. Cuenta la autoridad que de acuerdo a las primeras investigaciones, los asesinos habrían estado esperando a su presa en el parque que está a solo metros de la escena. Porque habían 2 chicas y un chico ahí, una gordita, aquí dando vueltas. Aquí en la esquina, una gordita, una flaquita y un chico esperando a que salga. Y ellos han estado creo que subiéndose al carro, porque el chico está en el copiloto y la chica iba a manejar. El chico recién estaba subiéndose al carro, ahí donde iba. Lamentablemente, el ataque fue presenciado por menores que estuvieron a punto de subir al mismo vehículo. Sí. Es mi vecina, sí. ¿Sí la conoces? Sí. De vista le conocí. ¿No frecuentas mucho con él? No, pero no sabíamos que todo esto estaba. ¿Y él venía? Sí. Primera vez que lo veo, pero mi mamá dice que los niños, porque había un niño, decían mi papá, mi papá, mi papá. ¿Habían cuántos niños? 3, dice. 3. Uno tenía sangre. En la urbanización Las Brisas hay varias cámaras de seguridad que han registrado el hecho. Sin embargo, la autoridad apenas haría la solicitud en las próximas horas. 6 y 8 de la mañana, el conductor de un colectivo informal terminó arrollando a 2 policías. Luego de este hecho, se dio a la fuga. Se inició una intensa persecución. No tuvo reparos en impactar contra la moto de estos policías y hasta irrumpir en una clínica con tal de evitar ser intervenido. Esta es la persecución a un imprudente conductor que al ser descubierto realizando taxi colectivo en la avenida Salaberry, inició un escape que movilizó a la Policía Nacional y al Serenazgo de Jesús María para dar con su captura. La persecución fue captada por las cámaras de seguridad del municipio. Este sujeto no teme en poner en riesgo su vida ni la de los demás. Se mete entre los autos, sube a la vereda y cuando se ve alcanzado, frena intempestivamente para hacer caer a los policías. No obstante ello, ingresa al Sardinal, al separador central, sube por la vereda, sin importarle si habrían transeúntes o no, e ingresa a Gregorio Escobedo.
Su plan de escape no terminaría allí. Tras varias cuadras, huyendo de la ley, este peligroso chofer tenía una carta bajo la manga. Al verse acorralado por la policía, este sujeto no tiene mejor idea que ingresar a esta calle Costa Rica y meterse al estacionamiento de una clínica, poniendo en riesgo también a los pacientes de este lugar. Sin embargo, tanto la policía como el serenazgo lograron ingresar y detenerlo. Ya intervenido, Luis Antonio Maldonado Rojas solo atinó a pedir disculpas mientras auxiliaban a uno de los agentes heridos. Sin embargo, su actuar solo refleja que es un peligro sobre ruedas. Según los registros de ATU, cuenta con 35 infracciones, que hace un monto aproximado de 580.000 soles de deuda. Reducido para que no vuelva a escapar, fue llevado a la comisaría del sector para responder por su imprudente huida que pudo costarle la vida a 2 agentes. Bueno, ahora que estamos en época navideña, los delincuentes van a robar también cosas temáticas a propósito de la temporada. Parece broma, pero no lo es. En el Agustino, por ejemplo, han detenido a unos delincuentes que acababan de robar un montón de panetones de una serie de tiendas. Por la campaña navideña, los ladrones están al acecho en tiendas, centros comerciales y farmacias. Al más mínimo descuido, no dudan en hurtar objetos de valor. Por eso el serenazgo de El Agustino, bajo su plan Navidad Segura, viene intensificando el patrullaje y siguiendo los pasos de estos delincuentes al milímetro. En las últimas horas fue intervenido Carlos Marchán Barrientos, quien habría sorprendido a varios bodegueros y es conocido como el loco del panetón. Según el reporte del serenazgo, en su más reciente intento de hurto, estaba a punto de llevarse un panetón con harta pasa y harta fruta. Es anecdótico porque finalmente ha buscado entre las especies un panetón para llevarse un panetón, ¿no? Nosotros el 1 de enero estaremos dando cuenta de todo este plan Navidad Segura Agustiniana, cómo nos ha ido, estamos teniendo muchas intervenciones. Además del llamado loco del panetón, gracias a la rápida respuesta de los serenos, fue intervenido otro sujeto que, según los reportes, habría sido capturado en más de 5 ocasiones por presuntos actos de hurto. Aún así, los fiscales de turno lo habrían liberado en varias oportunidades, como si se tratara de un incidente menor. Se trata de Jonathan Rodríguez Puma, vinculado a la banda conocida como Los Farmacéuticos, quien fue intervenido por segunda vez en lo que va de diciembre. No pasó ni una semana y este fascineroso volvió a ser capturado tras robar un celular de un cliente que compraba artículos navideños. Una prueba de la inoperancia de negligentes fiscales en Lima Este. Una llamada permitió que el personal llegue de forma inmediata y logrando capturar y neutralizar y recuperar las especies robadas. En flagrancia, definitivamente. Pero consideramos que la flagrancia tiene que ser procesada como tal, pero sin embargo hemos visto pues que a los 2 días nuevamente en las calles, ¿no? En esta oportunidad, en la cuadra 10 de Río Güero, logra extraer un celular. Nuevamente es capturado, puesto a disposición de la calle. Yo personalmente, hace un día aproximadamente me he chocado nuevamente con esta persona. El municipio del Agustino promete tener a un centenar de serenos alertas para dar respuesta rápida durante el 24, 25, 30 y 31 de diciembre. 12 de la noche al día siguiente, todas las situaciones que pueden pasar durante ese espacio, ¿no? Nosotros controlando en cierta forma. Llamamos un llamado a los vecinos que pensemos, apoyemos a la autoridad. Esas situaciones de hacer fiestas en las vías públicas que traen consecuencias. Los serenos que se juegan la vida en estas intervenciones no quieren seguir viendo libres ni campantes a estos ladrones de cara a la Navidad. Y vean cómo la delincuencia va avanzando y va captando también a menores de edad. Imágenes de lo que ocurrió con 4 adolescentes que ingresan para robarle a la trabajadora de un hostal. Y lo hacen de manera amenazante. Van estas 4 jovencitas menores de edad, le increpan a esta trabajadora para robarle sus pertenencias porque ni siquiera habían encontrado dinero en la caja registradora. Estas imágenes están siendo investigadas porque, de acuerdo a la información que se iba recogiendo de los vecinos, son menores que ya están en la zona desde hace bastante tiempo merodeando y también para delinquir. ¿Qué es lo que ha pasado con este alcalde? Van a ver ustedes las siguientes imágenes. Que ha agredido a un periodista.
¿no? Lo estaban persiguiendo para hacerle unas preguntas. La prensa cumpliendo su labor y reaccionó de la siguiente manera. Se trata del alcalde provincial de Puerto Inca. La entrevista, señor alcalde, sobre el puente Cutra del 3 de octubre. Sí, sobre el puente Cutra, alcalde. No del puente que está con ustedes, señor alcalde. Pero del puente que está... Bueno, es el alcalde provincial de Puerto Inca, en Huánuco, Carlos Antonio Cruzado Navarro, quien ha reaccionado de forma violenta contra el periodista Alejandro Alminco Ayala, quien intentaba obtener declaraciones sobre las fallas detectadas en un puente recién inaugurado. Esta agresión ocurrió en el mercado municipal de Puerto Zúñaro, mientras Alminco ejercía su labor. El comunicador buscaba respuestas sobre el evidente deterioro de la estructura. Una obra valorizada en casi 1 millón de soles y que, pese a haber sido entregada hace poco tiempo, ya muestra fracturas que dificultan el tránsito de vehículos y la circulación de los peatones. El alcalde de Los Órganos recibió absoluto rechazo por parte de sus vecinos, a tal punto que empezaron a lanzarle huevos. Esto durante un evento oficial. ¿Qué habría ocurrido? Un descontento absoluto y generalizado por la paralización de obras por parte del alcalde Manuel Elmer Garrido Castro, pero también por sus recientes declaraciones en las que se refería a pescadores de la caleta El Ñuro. Los calificó de sufridos y mediocres, no les gustó nada esta declaración, por supuesto, y reaccionaron lanzándole huevos. Por supuesto, también la actividad tuvo que ser cancelada. Vamos a dejar esos temas, 6 y 16 de la mañana, para darle gran recomendación porque llegó diciembre y la mejor opción para compartir ese almuerzo con los amigos o en familia lo tiene Mediterráneo. Sí, porque regresó el combo familiar que incluye un pollo a la brasa, papas fritas familiares, ensalada parrillera, arroz chaufa mediano y un cuarto de pollo a solo 99 soles con 90. Ya lo sabes, ese compartir lo disfrutan mejor en Mediterráneo, en cualquiera de nuestros locales o también a domicilio llamando al 715-5555 o a través de mediterráneo.com.pe. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Lamentable lo que ha ocurrido con una mujer adulta mayor en La Molina, quien lamentablemente fue atropellada por un bus del Corredor Rojo. El chofer de esta unidad fue inmediatamente detenido. Una mujer de aproximadamente 70 años resultó gravemente herida tras ser arrollada por un bus del Corredor Rojo. Es el desesperado intento del personal médico y bomberos por rescatar a la víctima, quien quedó atascada entre los neumáticos de esta unidad de transporte. Es la intersección de las avenidas Javier Prado con La Molina. Las cámaras de vigilancia del municipio registraron cómo la mujer, identificada como Norma Benítez Vidal, caminaba por el cruce peatonal cuando el bus giró hacia la derecha y la atropelló. La señora está sumamente grave, fue conducida inmediatamente por personal de serenazgo a la clínica Montefiori para la atención. Esperemos que mejore pronto su salud. Corredor Rojo, lo atropelló una señora, pasa por encima. El conductor de esta unidad del Corredor Rojo fue identificado como Kelly Inocente Dueñas y fue trasladado hasta la comisaría de Santa Felicia, donde ya se llevan a cabo las investigaciones de ley. Lo siguiente es absolutamente indignante. Un hombre salía de celebrar un quinceañero. Estaba por retirarse ya cuando en la calle se encuentra con un sujeto con quien aparentemente tiene un altercado. Pero viene todo un grupo, amigos de este hombre, y lo golpean brutalmente. Lo dejan luchando por su vida. Casi lo matan a golpes. Y eso lamentablemente pasó. Días después, la víctima falleció. ¡Que se vaya a la cárcel ese asesino, policía! ¡Queremos justicia! Un quinceañero que terminó en fatalidad.
Es un exfutbolista que al salir de una celebración familiar fue atacado salvajemente por una turba. Golpes que días después lo llevaron a la tumba. Aseguran que Olemar Morante González y su familia asistieron a esta celebración en el centro poblado La Legua en Catacaos. Al finalizar y con los asistentes centrados en copas, ocurrió una gresca. Y al momento de salir yo con mi esposo, sin querer se tropezó con una persona pensando de que le había faltado a uno de sus sobrinos y el señor le reclamó, el señor Alejandro, ¿no? El señor Alejandro Purizaca. Enrique Purizaca, él fue que lo agredió primero. Con él no chocó, sino que él pensaba que le había chocado a su sobrino y él le reclamó. La víctima quedó inconsciente y fue llevado al hospital más cercano. Aparentemente su recuperación fue favorable, por lo que le dieron de alta. Sin embargo, ya en casa, su estado se agravó y falleció. La familia del exdeportista asegura que entre los agresores había un agente de la Policía Nacional. Que los implicados paguen con todo el peso de la ley, el señor Gianmarco Yarleque García, su padre Alejandro Yarleque Purizaca y el señor Carlos Ramos, que son las personas que han sido reconocidas, y las demás personas también que han sido presentes de todos estos hechos, estos actos vandálicos, también paguen con todo el peso de la ley. Su cuerpo viene siendo velado en su casa del Bajo Piura. Sin embargo, hasta el momento los encargados de impartir justicia parecen no haber hecho nada para al menos iniciar con las investigaciones. Bueno, y la siguiente información realmente es lamentable, ¿no? Porque hay unos policías que han sido detenidos, policías que además trabajaban en la división de robos de la Dirección de Criminalística. Ellos han sido detenidos por presuntamente exigir el pago de una coima a los familiares de unos intervenidos. ¿Para qué? Para hacerles el favor, de pronto, de ponerlos en libertad. La suspensión es inmediata. De inmediata. Acaba de ser notificado de todos los efectivos que han sido detenidos por este caso. Estos jóvenes, esposados, de mirada perdida y con el prestigio destruido, no son cualquier ladrón o raquetero de la capital. Son policías de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI, detenidos por cobrar 30.000 soles a un investigado, según el fiscal a cargo del operativo. Son un total que ellos han, según la investigación, ahorita los efectivos policiales han soltado la suma de 15.000 nuevos soles en este caso, a través de una diligencia que han realizado el 21 de marzo. Pero no puedo llamar más información, caballeros. Entonces, la jueza nos otorgó una medida de detención con allanamiento. 4 de los 6 policías implicados quedaron detenidos. Se trata del teniente Luis Juárez y de 5 jóvenes suboficiales. Pasaron por el médico legista y el control de identidad para terminar en las instalaciones de la DIRCOCOR, donde también fueron visitados por el director de investigación de Inspectoría, quien comunicó la suspensión inmediata de los agentes a través de la Cámara de Huilas. Hemos venido a realizar las primeras acciones de la investigación administrativa disciplinaria. Y dentro de la medida preventiva es la suspensión temporal del servicio, lo cual ha sido notificado al personal que ha sido detenido por estos hechos. Además de los policías, hay una mujer civil detenida que habría facilitado su cuenta bancaria para recepcionar el dinero exigido. En total habrían cobrado 15.000 soles de los 30.000. Se dio a conocer que los efectivos atormentaban constantemente desde el mes de marzo a una banda, 5 delincuentes quienes cometían delitos cibernéticos y por varios meses les pedían dinero para no detenerlos. El ministro del Interior también dejó claro que el gobierno de José Gerí quiere barrer con la corrupción en la institución policial. Hemos hecho toda una reestructuración, reorganización desde Inspectoría. Esos malos elementos policías no deben estar en la institución. Y ahí ellos también están trabajando haciendo lo que es la inteligencia operativa. Este es el segundo caso que perturba y pone en vilo a la División de Robos de la DIRINCRI. Un empresario inmobiliario de Huacho acusó a 8 agentes antirrobos de llevarse $500,000 de soles de su casa. El general Silva, de Inspectoría, desde la DIRCOCOR, que también vienen investigando dicha denuncia del Norte Chico. Ya no hay espacio para esos policías que están pasando a la otra vereda. Mano dura y tolerancia cero contra la corrupción.
La fiscal provincial Nora Córdoba y su adjunto, el fiscal Agustín Chuquipul, continuarán con las pesquisas y no se descarta que soliciten prisiones preventivas. Se sospecha de la existencia de un esquema ilícito a la interna de la División de Robos. Solo los efectivos probos que no violan su juramento por el país deben permanecer y tener éxito en la institución policial. Ciertamente, aquellos que manchan el nombre de la institución inmediatamente retirados. Solo así vamos a tener nuevamente el respeto para la policía y con ello que se reinstaure el principio de autoridad que tanta falta le hace a nuestro país. 6:25 de la mañana, 4 internos resultaron heridos al interior del penal Sarita Colonia luego de un intenso enfrentamiento. Caos e incertidumbre al interior y alrededores del centro penitenciario Sarita Colonia. Buenos días, disculpe, ¿qué información se tiene? ¿Había un motín? ¿Qué es lo que ha pasado? No sé. Acá hay un montón de madres que también necesitamos el informe de todos. A diferencia de otros días, hoy les han restringido el acceso. No podemos, porque hoy día era paquete y nos están prohibiendo los paquetes. Contingente policial desplegado, personal del Ministerio Público al interior de la sede y familiares de reclusos a las afueras, desesperados. Lo ocurrido esta mañana en el establecimiento penitenciario del Callao fue, en realidad, una gresca entre internos del pabellón 1. Todo a raíz, según un comunicado colocado por trabajadores de este centro penitenciario, en una especie de protesta del delegado de un grupo de presos. Ante este enfrentamiento, 4 reclusos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico. No sabemos nada todavía, no sabemos. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? El nombre, información y el nombre de la ambulancia que ahorita está saliendo. El informe, por favor. Según el comunicado colocado en el frontis de este penal, tras el incidente se logró restaurar el orden y entre los internos se realizó la elección de un nuevo delegado en el pabellón 1. Van a ver ustedes a continuación a estos delincuentes, cómo intentaron escabullirse de la autoridad metiéndose incluso contra el tráfico. Ellos acababan de robar autopartes. Operaban sigilosamente para desmantelar vehículos estacionados en la vía pública. Son los maquineros de San Antonio en acción. 2 raqueteros que se movilizaban en este auto negro hasta encontrar a su siguiente objetivo. Se estacionan y la puerta posterior se abre. Es ahí donde el copiloto baja de manera sigilosa, se tira al piso con la finalidad de sacar la llanta de repuesto de esta camioneta, mientras que el conductor también baja con la finalidad de hacer la función de campana. El chofer simula hablar por teléfono mientras su cómplice se encarga de sacar la llanta de repuesto de esta camioneta y subirla a su auto. Cumplido el objetivo, empiezan su huida. Sin embargo, el dueño de la llanta sale detrás de ellos y logra alcanzarlos. Ante esto, y con total descaro, ponen retro y escapan así. De inmediato, la policía y el serenazgo de Miraflores inician el plan cerco. Nos percatamos que ingresan por diferentes calles del distrito. La calle Bucrey, donde ingresa en contra, y al no poder escapar, sube por la vereda, causando pues temor entre los ciudadanos que se encontraban en la avenida. Su imprudencia, captada por las cámaras del municipio, no duraría tanto. Y estos sujetos son intervenidos a la altura de la cuadra 16 de la avenida Alfredo Benavides, aquí en Miraflores. Estos sujetos son capturados y la llanta que había sido robada minutos antes se encontraba dentro de este vehículo. Estos sujetos fueron identificados como Jorge Luis Tuyume González, de 33 años, y Brian Miguel Tacuri Chumbes, de 37 años, quienes son reincidentes y tienen en su haber múltiples denuncias por robo de autopartes y hasta por estafa. Se hace pasar él por un oficial de la policía, llamando a una persona, indicándole que su familiar se encuentra detenido porque ha cometido un delito, ¿no? Engañan a esta víctima y le sacan buena cantidad de dinero.
Ambos sospechosos y su vehículo fueron puestos a disposición de la comisaría de San Antonio de Miraflores para el inicio del proceso legal en su contra, que esperemos esta vez no les permita volver a las calles. En la mañana tengo una mención importante. Librerías Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Mari. En la siguiente nota vamos a ver más detalles de lo que ha significado la firma de un convenio para poder adquirir tanques y vehículos blindados, todo de última generación y que llega desde Corea del Sur para el ejército de nuestro país. Un salto militar histórico. Con un acuerdo de cooperación con la empresa surcoreana Hyundai Rotem, el Perú abrió el camino para una futura adquisición de 195 vehículos de guerra de última generación, entre ellos más de 50 tanques K2 Black Panther, considerado de los más avanzados del planeta. Uno de los mejores tanques en el mundo por diversas prestaciones. Yo podría mencionar primero, su gran capacidad de perforación por la calidad de las granadas que tiene, cañón de 120 milímetros. El convenio fue firmado durante la conmemoración de los 201 años de la batalla de Ayacucho, contando con la participación del presidente José Gerí, además de la alta comandancia militar del Perú. Por parte de Corea del Sur, estuvo presente una delegación encabezada por Len Jung-chul, titular de la Agencia de Adquisiciones de Defensa. El ejército peruano es el de gestionar los recursos necesarios para que se inicie el proyecto de inversión para modernizar los vehículos de combate peruanos, así como los tanques principales de combate. Con ello, se potenciaría la capacidad operativa del ejército, ya que dicho acuerdo también establece los compromisos técnicos, industriales y financieros que guiarán la compra. Hyundai Rotem también se compromete a hacer una planta de ensamble para vehículos 8x8 y dar inicio al proceso de localización que implica certificar a empresas peruanas. El convenio incluiría la posibilidad de ensamblaje local, lo que involucraría directamente la fábrica de armas y municiones del ejército. Las adquisiciones de bienes militares, de equipo militar, tiene que tener un componente de cierre de brecha y un componente de desarrollo de la industria de la defensa. Entonces, la industria de la defensa se debe desarrollar a partir de la investigación y desarrollo. De concretarse, se convertiría en la mayor exportación de equipos de defensa terrestre de Corea del Sur hacia América Latina y en la primera venta del tanque K2 en la región. Hyundai Rotem, a través de DAPA, que es un organismo gubernamental del gobierno de Corea, y el agregado militar de Corea, han ofrecido, si de darse este acuerdo, el poder capacitar a nuestro personal. Si todo marcha bien, se proyecta que las primeras unidades podrían llegar entre el 2027 y 2030. Bueno, vamos a hablar ahora del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, porque él tuvo una presentación ante la prensa y él ha dicho que él considera que la gestión que está desarrollando actualmente la Policía Nacional es mejor en comparación a gestiones anteriores. Ha resaltado los resultados positivos, considera el ministro, y dice que se han obtenido cifras superiores a otras etapas gubernamentales. El ministro también ha afirmado que el trabajo de la Policía Nacional viene siendo más eficiente y que la gestión actual ha marcado una diferencia en términos de intervenciones y control territorial en zonas críticas. Bueno, es consciente también el ministro de que la mayoría de homicidios se reportan en Lima y Callao, por lo que ha anunciado que se va a reforzar el trabajo preventivo en estas zonas.
Y justamente bajo esa mirada de darle soporte y respaldo a la policía y también que este sea de manera legal, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, nuevamente coloca sobre la mesa y defiende el proyecto de ley para que policías y militares puedan utilizar sus armas de fuego sin ninguna consecuencia penal cuando se trate de reinstaurar el orden público. Lo que hay no son investigaciones, es una persecución política. Busca frenar lo que califica como una persecución política a policías y militares por cumplir con su función. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, ratificó su afán de permitir que agentes del orden que empleen sus armas durante protestas violentas no sean procesados penalmente. No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional, que salvaron al Perú de caer en las manos de una dictadura feroz, sean hoy día perseguidos por la Fiscalía. La propuesta presentada en octubre pasado busca proteger legalmente a los agentes que actúen en escenarios como la toma de aeropuertos, bloqueo de carreteras o agresiones a edificios estatales y privados. El proyecto contempla además una disposición complementaria que anula los procesos judiciales contra más de 1.300 policías y militares investigados tras las manifestaciones sociales del 2022 y 2023. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron del lado del Perú, del lado de los derechos humanos de todos los peruanos y salvaron al país de esta atroz dictadura. No estaríamos acá, ni ustedes ni nosotros. En ese sentido, Rospigliosi criticó la labor del Ministerio Público en torno a las investigaciones iniciadas en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hay 1.323 policías y militares que están siendo investigados, procesados y llamados algunos como testigos y después lo llaman primero como testigos, esa es la estrategia de esta gente y después inmediatamente los involucran como acusados. El parlamentario felicitó la decisión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de desactivar los equipos especiales de esta institución. Bueno, me parece muy bien, pero tiene que desactivar este equipo especial, el EFICAVIP, que tiene más de 74 fiscales y funcionarios persiguiendo solamente a policías y militares. El proyecto de ley del titular del Legislativo se encuentra aún pendiente de una segunda votación por parte de la Comisión Permanente. Aunque no precisó cuándo podría agendarse el tema, dijo tener la esperanza de contar con los votos de diversas bancadas para reivindicar la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas. Para nadie es un secreto ello. Más aún ahora que se ha publicado la encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción de Proética 2025. Y el Parlamento es percibido como la institución más corrupta del país por el 85% de los entrevistados, un aumento significativo, ¿no? Desde el año 2022, que era un 60% de encuestados los que consideraban que el Congreso era corrupto. Bueno, otras instituciones también están en la cola. Hablamos del Poder Judicial con un 33%, las municipalidades en general con un 17%, los gobiernos regionales con un 13%, incluso el gobierno de José Gerí tiene un 8% que opina que es corrupto, y la Contraloría General de la República con un 6%. Así las cosas, en las siguientes elecciones las autoridades tienen un gran reto al tratar de revertir esta percepción tan negativa. Lo van a hacer de la única forma que existe, con leyes de calidad. ¿Por qué se tiene una tan mala imagen del Congreso de la República? Bueno, por situaciones como la que vamos a ver en el siguiente informe, de aquellos parlamentarios que incluso votaron en contra de la reelección de los congresistas y ahora terminan participando, formando parte de esta lista con miras a tener nuevamente un espacio en el Parlamento bicameral. Esta es la siguiente nota. El Congreso de la República sería la institución más corrupta según la población peruana. Al menos eso es lo que se refleja en la última encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción de Proética 2025 realizada por Ipsos.
Y es que el 85% de los encuestados perciben al Parlamento como la entidad más corrupta. Un elevado porcentaje tomando en cuenta que en el 2022 era del 60%. Los siguientes en este terrible ranking son el Ministerio Público y el gobierno de Dina Boluarte, con un 35 y 33% respectivamente. Pero si hablamos del Congreso, varios que se opusieron a la reelección ahora convenientemente quieren usar esa vía para repetir el plato. Recordemos que la reforma constitucional con la que el Congreso pasó del actual sistema unicameral a la bicameralidad y con la que se restableció la reelección parlamentaria indefinida fue aprobada en 2 votaciones en noviembre del 2023 y marzo del 2024. De los 32 congresistas que se opusieron en su momento a la reforma, al menos 16 ya figuran ahora en las listas de candidatos a senadores y diputados, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Una lista de los ahora llamados reyes de la incoherencia y que, oh casualidad, todos son de izquierda. Y comencemos. Perú Libre es la bancada que tiene más postulantes y entre ellos está Flavio Cruz, el flamante candidato a la vicepresidencia del prófugo Vladimir Cerrón. Pero como no quiere perder soga y cabra, se presenta para el Senado con el número 3. El hermanísimo Valdemar Cerrón, la conocida mocha sueldo María Agüero, Américo Gonza y Kelly Portalatino también quieren participar del Parlamento bicameral. De otro lado, en la Alianza Venceremos de Verónica Mendoza está Sigrid Bazán, que esta vez desea ser diputada, y Hamlet de Echevarría, que se postularía para el Senado. En Juntos por el Perú están Wilson Quispe, Roberto Sánchez, Elías Vara, Víctor Cutipa y Margot Palacios. En Podemos Perú está Guido Bellido, que enfrenta un juicio oral por el presunto delito de afiliación al terrorismo. Y estaría por confirmarse la presencia de Isabel Cortés, la popular Chabelita, en el partido Perú Primero, que como invitada se postularía para el Senado. Recordemos que el programa Contracorriente la captó saliendo de una reunión con el ahora encarcelado Martín Vizcarra y ella no negó que podría ser la próxima lagarta. Lo hemos visto conversando con el ingeniero Vizcarra. Le he saludado. Se reunió con él entonces. No, ¿Por qué mentir? Va a ser una lagarta ahora. No creo. ¿Va a ser una lagarta o no va a ser una lagarta? Sí, no sé. Estos son algunos congresistas cuya palabra deja mucho que desear. Van en contra de sus ideales, con tal de no dejar las arcas congresales. Va a ser una lagarta, ¿no? Le preguntaba Thais Casalino en el reportaje. El problema es que muchos de estos partidos políticos sirven como lavanderías y los congresistas pasan de un lado a otro sin que exista un mayor filtro. No importa si son cuestionados, no importa si han aparecido cortándose las uñas, no importa si han metido a la enamorada del hijo a trabajar en el despacho cuando esto constituye un real conflicto. O sea, nada de esto importa, ¿no? Lo único que importa es tener una bancada en el próximo Congreso con el objetivo de tener control político. ¿Para qué? Para favorecer a los dueños, a las cabezas de estos líderes políticos, en muchos casos cuestionados, procesados o sentenciados. Y vamos a hablar de los candidatos también, porque los candidatos ahora están viendo en el YouTube, en el Internet, en plena era digital, un espacio muy, digamos que les llama mucho la atención. Ellos van a trasladar su campaña a todo lo que es el espacio digital. Van a acercarse a podcasts, van a asistir a programas en vivo, streaming, en fin. Tenemos una nota. Es Keiko Fujimori preparando su artillería, esta vez digital, para poder conseguir los votos que no alcanzó en la contienda pasada y así poder cumplir su sueño de llegar al sillón presidencial. Un podcast naranja que ahora se convierte en una herramienta digital importante para estar a la par del electorado juvenil y que usa también, por supuesto, para limpiarse de polvo y paja. Pero Keiko no es la única. Mario Vizcarra, hermano de Lagarto, también se pasea por unos podcasts luciendo sus pocos conocimientos en política. El último fue el podcast de La Mula, donde incluso señaló que luego del desastre de Dina Boluarte, cualquiera podía ser presidente, refiriéndose por supuesto a José Gerí.
una plataforma de streaming en donde no vacila en decir que de llegar al poder cerraría el Congreso, al fiel estilo que el lagarto. Escúchelo. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Y si es capaz de cerrar el Congreso, imagínese lo que podría hacer con el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. Todo con el viejo cuento de que va a gobernar con el pueblo. ¿Y qué haría con...? Entrevistas online que, a decir de sus propias palabras, solo usa para convencer a la gente. Johnny Lescano es otro candidato presidencial de izquierda que ahora aprovecha estos espacios para mandarle certeros dardos al presidente de turno. Plataformas digitales a escoger, en donde cómodamente responden y opinan lo que quieren. Podcasts que ahora son la mejor artillería para estos candidatos presidenciales que están dispuestos a llegar como sea a la casa de Pizarro. Bueno, ya sabemos que todo puede pasar, ¿no?, en nuestra política, así que no nos sorprenda que esto realmente sí le dé resultados a aquellos que pretenden utilizar las redes para ir consiguiendo más votos. Y sabemos también que en nuestra política todo es un caos, y es lo que está ocurriendo en Acción Popular, las elecciones internas que han quedado con la mancha de fraude, porque son varios de sus propios militantes los que señalan que eso ha existido para elegir al señor Barnechea como candidato presidencial y no a Julio Chávez. Pero acusan directamente a Cintia Pajuelo, quien es la presidenta del Comité Nacional Electoral del partido. Ella ayer estuvo conversando junto a Milagros Leiva y esta fue su defensa. Me ha dicho que renuncie tu mujer, allí hay 2.000 soles y que te va a va a hablar con Iris para que te meta a trabajar al Congreso. Vivo y en directo, a nivel nacional, al descubierto. Tener un trabajo en el Congreso es otro level, otro nivel. Un nivel que habría sobrepasado, ofreciendo curules y puestos como si ella fuera la dueña del Partido Acción Popular. Yo soy tu garantía ahorita. No cualquiera. En sus gestos, más de una señal de alarma. Es Cintia Pajuelo, la presidenta del Comité Electoral de Acción Popular, acusada por varios militantes del partido de ser la autora del fraude en las elecciones primarias. No es mi voz. ¿No es su voz? No es mi voz. Y su quebranto alcanzó para convencer que no existía un sospechoso plan para que Alfredo Barnechea ganara las elecciones internas del partido. Él sabe que soy una madre soltera, que no puedo ir a ver a mis hijos, porque si voy, me han ido a buscar a mi casa, a la casa de mi mamá. ¿Quién le ha ido a buscar? Me han ido a buscar periodistas, me han ido a buscar personas extrañas parándose afuera. Cintia Pajuelo, la mujer encargada de garantizar la transparencia del proceso electoral interno, hoy enfrenta acusaciones por presunto fraude. El colegiado elige a la presidenta. ¿Y usted fue elegida? Yo fui. Bueno, muy bien. El programa Milagros Leiva Entrevista reveló un audio entregado por una fuente cercana a la señora Natalie Ovirus, que la puso contra las cuerdas. Me han mandado a decirte, y espero que esto quede entre tú y yo, porque tú sabes que echarle más candela a ese Julio es darle más cabida. En el audio revelado se escucharían las voces de Cintia Pajuelo y John Plasencia, militante del partido, donde supuestamente ella menciona el presunto apoyo del congresista Alba Alfredo Barnechea en lugar de Julio Chávez. Pero al verse acorralada, solo le quedó dar manotazos de ahogado. Yo estoy amenazada de muerte. ¿Quién la ha amenazado de muerte? El señor Julio Chávez. Si a mí me pasa algo, él Julio Chávez así es. Personalmente la ha amenazado de muerte. Él me llamó. Pero la contradicción más contundente llegaría después. Esto ha sido manipulado. Esa no es. ¿Este audio ha sido manipulado? Esa no es mi voz. Pero usted dijo, ¿va a hablar con Illich para que te meta a trabajar al Congreso? Un silencio que parece aclarar todo. Yo tengo un WhatsApp donde me manda con una de sus operadoras a querer conversar conmigo y a que le pida lo que quiera. Pajuelo presentaba argumentos de defensa, pero esquivó las preguntas, insistiendo en su postulación como teniente alcalde. Ajá, ¿y ella quería ser diputada, esta señora Ivette? No, ella estaba en la lista de Lima de Julio. Ya, ¿y qué tenía Al que igual negociar? que Ian Guimarães. ¿Y por qué le dice y le negocias? Porque él quería hablar negocia, conmigo. señora? No, él quería hablar conmigo y yo le dije que no quería hablar. Mira, acá están las llamadas perdidas, porque ella ¿dónde llamaba. está la parte en la que le ella dice, llamaba a nombre te doy de él? todo lo que porque quieras? ella me lo dijo por teléfono, si no recuerdo. Ah, entonces no está en un WhatsApp. Me lo dijo por teléfono, me dijo,
quiere hablar contigo, reúnete con él. Y le dije que yo no tenía nada que hablar con él porque yo no recibo órdenes. Así de sencillo, porque lo que está acostumbrado el señor como presidente, déjame por favor, Milagros. El señor, yo he sufrido acoso político. Todas estas personas que están aquí. ¿Acoso político claro, cómo? Acoso político, porque me han venido... Mire, el día que yo llego al partido, tuvieron que... Le pedí a administración que traiga seguridad. ¿Por qué? Porque vinieron todos los que son allegados a Julio Chávez a enfrentarme. Llegó el personero legal de Julio Chávez y subió y me dijo que dicen que tienes los padrones y que estás con peritos. Quiero ver esa pericia. Y así, entre audios, silencios y contradicciones, terminó revelando algo más profundo que un escándalo, un sistema donde las curules no se ganan, sino se negocian. Bueno, es una acusación gravísima que tiene que ser sin duda aclarada. Así que vamos a estar atentos también a las investigaciones que se puedan realizar a la interna, porque ya la OMP ha señalado que prácticamente no puede hacer más, pese a una alerta que se dio del Jurado Nacional de Elecciones de ciertas irregularidades en la inscripción de los delegados. Pero vamos a dejar estos temas, vamos con una importante recomendación. ¿Necesitas potenciar tu negocio? Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en Primera, primero eres tú. Bueno, y gran preocupación ha causado el artículo que escribiera hace algunos años el hoy candidato a la presidencia Alfonso López Chau, en una revista que además tenía una relación con el MRTA. En este artículo, él alaba a Víctor Polay Campos. Dice que era su amigo, lo considera un luchador social y un luchador político. A este terrorista. Tenemos la nota. Creo que es un luchador social, un luchador político. Es la opinión que podría desnudar por completo la ideología comunista del candidato a la presidencia, Alfonso López Chau. Un hombre que decía ser amigo del sanguinario terrorista Víctor Polay Campos, a quien consideraba nada menos que un luchador social. Creo que es un luchador social, un luchador político. Eso es mentira. Él es un terrorista. Él es un terrorista convicto y confeso, que nunca se ha arrepentido, digamos, de todos los asesinatos crueles que ha cometido contra muchos peruanos. A través de las redes sociales del exdirector de la Dirección General de Inteligencia, José Luis Gil, se exhibió un artículo del candidato de Ahora Nación dentro de la revista Cambio, muy afín a la agrupación terrorista MRTA, en donde se revelaría la cercanía que tenía con el criminal encarcelado Víctor Polay Campos, a quien cariñosamente llamaba el Chino. Para ese entonces, el Chino estaba mucho más convencido que yo a ese nivel. Yo me sentía de izquierda a secas, y él ya militaba en un partido. En el artículo titulado El amigo Alfonso López Chau, el ex rector de la UNI narra el vínculo que tenía con el líder terrorista, a quien conoce desde los 15 años. Porque de por medio está una persona que compartió luchas, dudas, sentimientos y del quien se niega a aceptar el epíteto de delincuente común. Víctor Alfredo es un delincuente común. No, señor López Chau, no es un delincuente común, es un asesino terrorista. Para el ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo, José Baella Malca, el negar su calidad de criminal terrorista es algo sumamente grave. Es grave porque confunde a la población, especialmente a los jóvenes que no han vivido la época del terrorismo. Es muy grave. Posteriormente nos encontramos en un restaurante, cuando ya era un activo militante del MRTA. Lo había reconocido por la voz durante los videos de la toma de los pueblos de San Martín. Conversamos brevemente. Incluso en este artículo que data de 1989, durante el primer gobierno de Alan García, López Chau está convencido que el MRTA es un movimiento adscrito a una vieja tradición armada. El MRTA es sin lugar a dudas un movimiento distinto a Sendero, adscrito en la vieja tradición armada del país y del continente. Imagínense pues que llega a la presidencia, lo primero que de repente va a hacer es indultarlo, porque son amigos, ¿no? La cuestión está de que hay que ser claros y transparentes en lo que decimos.
Una preocupante situación que exige una respuesta del candidato presidencial. Creo que es necesario que ese candidato se ratifique y diga cuál es su posición respecto a las organizaciones terroristas, especialmente el MRTA, ¿no? Un amigo que se convirtió en uno de los más sanguinarios terroristas de nuestro país y en cuyos hombros recaen ríos de sangre y muerte y que no deben jamás ser olvidados por nuestra historia. Y lo que no debemos olvidar es cómo alguien no puede llamar terrorista a quien es un terrorista como Víctor Polay Campos. No puede decir grupo terrorista al MRTA cuando ha generado tanta sangre en nuestro país. Ese es Alfonso López Chau. Hay que tener una alerta para las próximas elecciones de cuál es la ideología de cada quien. Y eso nos demuestra claramente de qué lado está Alfonso López Chau. Ya tenemos la experiencia previa de Pedro Castillo y lo que ha significado la izquierda en este país. Víctor Polay Campos fue fundador del MRTA, hay que decirlo claramente con todas sus letras, un grupo terrorista que causó tanta muerte y tanta sangre en este país. Hoy este candidato presidencial quiere olvidar su pasado, ¿no es cierto? Un pasado que se lo vamos a recordar absolutamente todos los días, porque no queremos que llegue al gobierno una persona que pase por agua tibia lo que hizo un terrorista en este país. Y encima con ese nivel de amistad, ¿no? Con un terrorista, qué peligro. Casi que admirándolo, ¿no? No, terrible. Casi que admirándolo. 6:57 de la mañana, es momento de hacer una pausa y al regresar, ¿qué está ocurriendo en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Se ha solicitado para él 8 años y medio de prisión por el caso Irsa Norte. Al volver conversaremos con su abogado Julio Midolo para ver cómo va a actuar la defensa del expresidente. Además, retorna al Ministerio Público el fiscal supremo titular Luis Arce Córdoba. ¿A qué despacho fue asignado? Va a estar con nosotros en nuestros estudios el abogado penalista Luis Pacheco Mandujano para hablar del tema y dar su punto de vista sobre la elección también del nuevo fiscal de la Nación y lo anunciado por Tomás Gálvez, la desactivación de los equipos especiales. Con esto y más, regresamos tras la pausa. Esto es Al Día con Willax.